Okay. Well, we'll just try. I'm gonna record it on my iPad too, nada más atrás para que, in case something happens. Okay. Gracias por dejarme hacer esta entrevista. Ajá. Sé que a lo mejor te gusta hablar en español más, right? Ajá. Okay, so tal vez podemos hacer Spanglish, es que hacemos todo el tiempo, so puedes hablar en inglés o español, lo que sea. También si quieres, si dices algo y no quieres que lo pongo en como las cosas que hacemos, el papel que vamos a escribir, nada más dime y no tengo que usarlo. Okay. Sí. Ready? Yeah. Okay. ¿Dónde naciste? Cuando piensas de ese lugar, ¿qué recuerdas? Nací en México, San Pedro Limón, Estado de México. Y lo que recuerdo cuando era niño, yo ir a la escuela y hacer travesuras. Cuando recuerdas allí, ¿qué emociones sientes? Pues me emociono porque toda mi niñez pues, la viví allí en el pueblo ese. ¿Y por qué decidiste a venir a los Estados Unidos? Porque en México no había posibilidades de como salir adelante, más como sabes que en Estados Unidos dices cuando te vienes acá como para soñar, American pues Dream. al American Dream, buscando el sueño americano. Por eso vine. ¿Y gente allí hablaron mucho de eso? ¿O por qué pensaste que había más cosas aquí? ¿Es como todos pensaron así? Escuchando porque cuando yo era un niño, cuando estaba como 10 años, ya había gente que ya había venido aquí y luego regresaron al pueblo donde yo vivía y siempre que regresaban estaban hablando, no, que en Estados Unidos se van los dólares con escoba, que está la vida mejor allá. Y yo estaba niño, tenía 10 años y ya tenía como la motivación de venir aquí a barrer los dólares con escoba. Ajá. Y cuando llegaste, ¿era como pensabas que No, iba a ser? no, porque cuando era niño que tenía como 10 años, me decían la gente, no, ya en Estados Unidos yo gano $1,000 en una semana, y siempre hablaban de las cosas buenas, pero nunca te decían qué tan duro era para ganar esos $1,000 aquí. Entonces, cuando vine aquí yo y empecé a trabajar, era bien duro. Como yo nunca había trabajado en México, pues ya a los 2, 3 días ya me quería regresar para México. Porque no era tan fácil de barrer los dólares como con la escoba, como así decían. ¿Crees que tal vez sí podías hacer dinero aquí, pero era como ya cuando viniste podías mirar que para una gente era más fácil, pero como gente como nosotros de color no es tan fácil? Ya, sí, ¿Y cómo crees que tu vida estaría diferente si nunca viniste aquí? pues yo pienso que estaría igual como yo ahorita voy y ya miro el cambio como vivo aquí y miro allá la diferencia de mi familia en México, cómo están pobres, que no les alcanza su dinero. Si no hubiera venido, yo creo que estuviera igual que ellos, que no tendría muchas posibilidades, no tendría un carro, no tendría una casa, no tendría dinero para comprarme una TV, a lo mejor, cosas así. Sabes que en México la gente sufre mucho. Ujú. ¿Y tienes, no sé esta palabra, tienes remordimientos ¿Remordimiento de qué? de ir de allá o cómo lo hiciste o como el camino de cuando eres joven hasta que donde estás ahorita? No, estoy bien, no tengo remordimiento de haberme venido. That's good. Pero sí, Mm. cuando esté viejito, Oh, creo que no te puedo ver. Ok, ya te veo. ¿Qué dijiste?
que, ah, que ahorita como no tengo remordimiento de haberme venido, pero ya cuando esté como viejito, retirado, quiero regresar a vivir allá a México, ¿Por qué quieres regresar? porque ya trabajé los suficientes años que pienso que debería trabajar aquí en Estados Unidos, entonces ya necesito regresar a mi país a puro descansar sin trabajar. ¿Sabes más gente que también quieren regresar como tú o crees que más gente vienen aquí, quieren agarrar dinero y como retirar o retire, pero quieren Ajá. quedar aquí? Mucha gente platica que cuando te retiras y te quedas a vivir aquí en Estados Unidos, el dinero que te da el gobierno de tu retiro no te alcanza porque todavía tienes que pagar tus biles y todo eso, y los biles están caros aquí. Si regresas a tu país con el dinero que tú alcanzas a retirarte, que te lleguen a mandar algo, con eso puedes vivir mejor allá que aquí. Sí, es Y verdad, todos los, mucha gente, incluso que son americanos, se retiran y se van a vivir a México porque allá pueden vivir más mejor que aquí. the Mexican dream, right? Ya, en México. Not the American dream. Ya, ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? tengo 2 hermanos hombres, están aquí en Estados Unidos y tengo 7 hermanas mujeres, todas viven en México. Ujú. ¿Y estás cercas con todos o más con unos? Ah, pues más con unos que con otros. Pues con los más grandes casi no hablo mucho, pero con, con unos aquí sí hablo más. Y es porque edad, right? Porque Sí, había como, estabas en la casa con unos y los otros que eran más joven o más older ya se fueron de ya, la casa, ya se habían ido, sí. pero aprendiste cosas de ellos, como que si te dijeron algo de cómo era la vida antes que tú estabas como older. No, no aprendí, yo aprendí todo lo que, porque me vine como, tenía como 17 años y ya los grandes ya se habían ido todos, entonces ya no aprendí de nadie. Okay. Llegué muy joven a Estados Unidos. Do you or ¿desearías que tu familia estuviera más cerca para que tus hijas estuvieran como más conectados con ellos? Pues sí, me hubiera gustado que todos estuviéramos más cercos para que tuvieran como más relación, pero como uno está siempre buscando el sueño americano, pues es difícil. La familia de México no puede venir para acá, luego las hijas de aquí no pueden ir mucho tiempo para allá y es difícil y complicado. Y sé que siente como ellos están muy lejos porque están en México, pero en como realidad o como otros gente tienen familia en lugares como más lejos, como, Ah, Guatemala o Salvador, like, cosas así. ¿Conoces a gente que tienen familia en otros países que están como más lejos de México? sí, tengo amigos que viven en Guatemala, en El Salvador y no tienen papeles, son indocumentados aquí y pues tienen como 20 años sin poder ir a ver a su familia y su familia tampoco puede venir. Esto todavía es más triste. ¿Crees que es diferente Uno porque México está un poquito más cerca? más, más cerca, sí. Y también nada más porque la historia de cómo la tierra aquí, como sabes, Texas, California, todo eso era México Era México. y todos como no saben el historia. ¿Cómo te Ajá. sientes como con esta que todos no saben y ellos quieren decir que vete para atrás de donde viniste, pero nosotros y nuestras our ancestors Ajá. estarían, they were here before them. Ya, ¿Cómo sientes de pues esa? siempre encuentras como personas racistas que no quieren a uno aquí, incluso en los trabajos, puedes ir a trabajar y también te encuentras personas americanas, no, ¿por qué tienen trabajando estos mojados aquí, que necesitan irse para su país, que nos están quitando el trabajo? Y pues siempre
sufres como discriminación, luego vas a las tiendas y en las calles y cosas así, pero pues como dices tú, ya ves que aquí era México, Texas y California y todo eso, pero pues ahorita, pues como ya arreglamos los papeles y estamos como legales aquí, pues ya no entiendo por qué debe de haber discriminación si estamos aquí legales, pero pues sí hay también muchas personas también indocumentadas que la mayoría, pues luego les como discriminan y luego vas a buscar trabajo si no te quieren dar porque no tienes papeles y tienes que andar sufriendo. Ujú. ¿Sabes algo de tu familia como antes de tus padres o no sabes como, the generations? ¿O sabes Sí, algo de eso? me acuerdo de mis abuelitos, los papás de mis papás, a mis dos abuelitas, por la parte de mi mamá y de mi papá, sí las conocí bien y convivía con ellas cuando yo era un niño. Mi papá luego me mandaba a llevarle comida a su mamá, yo les llevaba carne, frijoles, pero a los abuelitos no los conocía, a ninguno de los dos, ya se habían muerto cuando yo era niño. Pero con Y mis la abuelitas, vida de a ellos, las dos, ¿sabes si era ¿ah? más como difícil? Sí, era más difícil en aquellos tiempos. What else? Ok, vamos a hablar de escuela. Ajá. Um, ¿te gustó escuela o más o menos? Ah, cuando iba en la primaria, que era en México, como después cuando vas del 1 al 6, estaba bien. Cuando iba en la high school, como el primer año y segundo año, todo era bien, porque como era como de los 10 que yo tenía puro 10, pero ya cuando iba en el tercer año de la high school allá en México, ya me gustaban las muchachas, ya quería andar de novio, entonces fui para abajo como a 7, bajé las calificaciones por andar ya que me gustaban las muchachas, pero sí me gustaba la escuela. Ah, ¿qué fue tus favoritas cosas en la escuela? Como tus like Me, subjects, me, like me, gus- math, writing. me gustaba mucho jugar básquetbol, la educación física de que eran deportes. Y había una área, una materia que nos daban que se llamaba industrias rurales, que te enseñaban a hacer cosas como cocinas como pulpa de tamarindos, cocos, cocadas de coco. Y era una materia que nos daban en la secundaria que te enseñaban cómo hacer cosas y me gustaba eso. Como cocinando y bebidas. Era como era como un laboratorio que te enseñaban a hacer como dulces mexicanos. Ujú, No sé si te acuerdas de los tamarindos, ujú. dulce de tamarindo, les enseñaban a hacer cocos. ah, y, y luego ah, era como de comida allí que te enseñaba y me gustaba porque como éramos niños comíamos hartos dulces, entonces para aprender ahí íbamos a la escuela ahí y nos enseñaban eso. ¿Y qué cosas en la escuela no te gustó? Una que se llamaba educación física, sabes que que tienes que ponerte short para jugar Ujú. deportes y nunca me gustaba poner mis shorts porque tenía las patitas bien flacas y no me gustaba, me daba vergüenza que me miraran. Nunca me gustó ponerme short. ¿Y había un maestro que sientes que cambió tu vida? Ah, ¿En qué aspecto? Nada más que siempre recuerdas de su nombre o algo que hicieron o si no algo muy grande, Sí, nada más que había, te había, hicieron había feliz. un, había un maestro que siempre me decían como en todos los exámenes que hacía, yo siempre sacaba 10, todas buenas, buenas. Y luego siempre me decía, ayúdate, que yo te ayudaré. Si tú me ayudas, yo también te ayudo. Y siempre recuerdo a ese maestro que siempre me decía que, sabes, cuando eres inteligente y sacas puros 10, quieren que sigas estudiando porque piensas que vas a salir adelante. Ujú. Y ese maestro siempre me decía, ayúdate, que yo te ayudaré. Que yo siempre sacaba puros 10 en sus clases de ese maestro.
Y Do ¿sabes you cuando? think it helped you? sa- Que sa- sí te ¿Sabes hice como sentir ¿Sabes feliz por y qué? que querías tratar más. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo recuerdo más a ese maestro? Cuando llegué de los primeros años a México, que no tenía licencia para manejar aquí, ni tenía papeles, y la policía siempre me paraba para darme un ticket y siempre daba el nombre de ese maestro. Entonces decía que yo le decía al policía que yo me llamaba Antonio Morales. Y así se llamaba mi maestro. Entonces, cuando mi maestro venga a Estados Unidos, va a tener hartos, el más récord con la policía, porque yo me decía que me llamaba Antonio Morales. That's funny. Ah, Okay. Y creo que es un poquito diferente como dicen las grades, the los grades grados, in Mexico, right? ajá. So, colegio, ¿cómo se dice eso? Colegio es como, después de que terminas como la secundaria, empiezas como el colegio, porque yo nada más estudié hasta la secundaria, que viene siendo como la high school, pero no fui al colegio. Okay. Yo terminé allí en como el high school y ahí paré mi escuela. Did you ever want to go to college? ¿Cómo pensaste o nada Mis más? papás trataron de mandarme a estudiar para que fuera como un ingeniero o un licenciado, algo así, pero yo nunca quise estudiar porque dije, no, pues en Estados Unidos se valen los dólares con escoba, yo voy para Estados Unidos y aquí estoy y nunca quise estudiar. Okay. ¿Y tus padres qué hicieron por trabajo? Mi papá era un campesino que le gustaba sembrar maíz, siempre se dedicaba a sembrar maíz todo el tiempo, de eso sobrevivía, del campo. Ujú. Y mi mamá era ama de casa, se dedicaba a hacer la comida para darle a los trabajadores que trabajaban en el campo, nada más eso trabajaban. And you would help them, right? Ya, yo era el ayudante porque luego mi papá me decía, ve, trae agua porque los peones tienen sed y yo iba en un burro a llevarles agua para que luego me mandaban a traer la comida, yo les llevaba la comida, el almuerzo, ya en la tarde les ayudaba a limpiar ahí en el campo. ¿Y tú dónde trabajes? Lo más chistoso que me acuerdo que cuando limpiabas tenías que preparar el terreno, como limpiar y todos los árboles y el campo es así, y luego tenías que quemar todo para sembrar el maíz. Luego le ayudaba a mi papá ahí a limpiar y estaba jugando así con un árbol, una rama de un árbol, así jugando así, que le aviento así, ¡paz! Que le pego en la cabeza a mi papá y que lo noqueo, lo tumbé. Se enojó mi papá. Y ahí empecé a trabajar ahí con mis papás. Después, cuando tenía 10 años, trabajaba en una herrería que hacen puertas y ventanas de metal en México y pintaba puertas y ventanas. Tenía como 10 años. Ya me pagaban 5 pesos por cada puerta que pintaba. Ya de allí me compraba mis pantalones yo. Y después de eso, ¿qué hiciste? Después de eso, tenía 12 años, empecé a trabajar en un taller mecánico, a lavar motores con gasolina. Mecánico, cuando se descomponía un carro, trabajaba en el motor y yo él los desarmaba y yo nada más tenía que limpiar toda la grasa bien con una brocha con gasolina. Ya trabajaba eso para limpiar los motores de los carros. Ahí trabajé como 2 años. Ya después de allí terminé la secundaria, que era el segundo, me fui a Cuernavaca a trabajar cuando tenía 15 años, nada más trabajé 2 años allí en Cuernavaca, en una ferretería que vendían fierros para hacer puertas y ventanas. Después de allí no me pagaban mucho, me vine para Estados Unidos a valer los dólares con escoba cuando tenía 17 años. ¿Y qué era tu primer trabajo aquí? En Estados Unidos, empecé a trabajar en un rancho haciendo cercas, ¿sabes? Cuando ponen las fences, que hay como muchos ranchos grandes en un rancho aquí en Texas, y tenemos que hacer unos hoyos en la tierra para plantar postes, para hacer unas fences muy grandes. The Trabajé como 3 windmills? días. ¿Ah? The windmills? En un rancho,
hacerlo en la fence, ahí haciendo eso, poniendo fence. Oh, like the barbed wire? ¿Sabes? ¿Sabes que donde están las vacas? Les ponen como una fence, que Ujú. tienes que poner unos como postes, así, y luego pones como un wire, ¿sí? Y te Ujú. poníamos eso, hacíamos cercas. Y si alguien quería ir, lo picaron, right? Ajá, Okay, yeah, barbed wire. Okay, ya. that's cool. ¿Te gustó eso? No, trabajé como 3 días, pero como nunca había trabajado en México, tenías que hacer con la mano los hoyos en la tierra, como de 2 feet o 4 feet de deep. Y mis manos aquí estaban llenas de ampollas. Ya después del tercer día ya no podía agarrarlos, ya no pude trabajar porque aquí se me llenaron las manos de ampollas y ya no podía hacer hoyos. Entonces ya no fui ahí a trabajar porque nunca había trabajado en México y cuando llegué aquí era bien pesado, estaba acostumbrado y ya no pude. Ya, Y eso después de era allí, como, ya después de allí, tu tío Elvito se enojó, me querían mandar para México porque decían que no lo hacía yo para trabajar. Como nunca había trabajado en trabajos duros a la semana, te voy a comprar tu boleto de avión para que te vayas para México, viniste a trabajar aquí, no vas a estar durmiendo en la casa. Me querían mandar para México a la semana. ¿y tú ya querías regresar o Y, pensabas que, oh, tal vez nada más eso era un trabajo malo, pero voy a encontrar algo ah, más? al, O como al, cambiaste, como pensaste que, oh, tal vez no es como dijeron. al principio, en las primeras semanas que llegué de México, que como fue mi primer trabajo, que como a la segunda semana ya me quería regresar a México, estaba triste porque cuando llegué aquí no había mucha gente que hablaba español y luego yo no hablaba inglés y luego quería hablar para México con mis papás, no sabía marcar cómo se marcaba para México, como que me daba como ganas de regresar a México como la segunda semana. ¿Qué Ya más era después de raro? allí, ¿ah? ¿Qué más era raro cuando primero, Pues como estás cuando ibas diciendo que a, no sabías todas las cosas, ¿qué más cuan- recuerdas que como no cuando, sabías? cuando, cuando llegué aquí, pues no había televisión en español, no había radio en español, no había tiendas mexicanas donde ir a comprar cosas mexicanas, casi nada, y pues yo no sabía manejar, no tenía licencia, no podía salir a ningún lugar y pasaba en la casa nada más como encerrado, esperando que alguien llegara y me diera un ride para llevarme por ahí a una tienda o algo, pero no había muchas tiendas. Cuando yo llegué hace como 25 años atrás, estaba Lomio, pero no había mucho, y no había muchos hispanos, había un poquito, y pues no hablaba inglés yo, no me entendían lo que yo les decía, y no entendía lo que ellos me decían. Entonces, como que sufres por ese lado, sufres porque no entiendes y no te entienden también lo que tú les dices. Do you think que eso, como ese, como sentiste, es un poquito una razón porque todavía no quieres como hablar en inglés mucho? Porque, Ya, yo creo que sí, es parte de eso. A veces como que trato, pero como no hablo bien inglés, como que la gente luego se empiezan a burlar también. Ahorita así como en el trabajo luego trato de hablar poquito inglés así, como no lo digo bien las palabras, se empiezan a reír, se empiezan como a burlar y ya no quiero tratar otra vez. mm, okay. Bueno, una de las preguntas era qué idioma prefieres hablar, pero es español, right? Español, sí. Ah, una vez tomaste clases, right, de inglés. Fui un tiempo, estuve como 2 meses yendo aquí al Kilgore College a estudiar, pero después de 2 meses ya no fui, se me hacía ¿Pagaste duro. para la clase? Ajá, tenías que pagar. ¿Y crees que te ayudó un poquito? Pues ah, empezaba como a querer entender un poquito más, ¿Por pero pues qué me salí, decidiste ya no fui. tomar la clase? Porque siempre la gente me decía, estás en Estados Unidos, tienes que hablar inglés, estás aquí en este país, si quieres estar aquí, tienes que hablar inglés, y siempre me decían eso.
Ya después, poquito que sé, aprendí, pero en el trabajo, escuchando, hablando con las personas ahí en el trabajo, sabes cómo no es, tu inglés no es bueno y luego mucha gente a veces te trata de corregir y hay otra gente que no te, se empiezan a reír. Ujú. Ujú. Y sé que muchas veces ya dicen que estás en los Estados Unidos y debes hablar inglés, pero también otra vez no saben the history, que Ah, unas partes de aquí eran México antes. Y sé sí, que en la escuela aquí ellos ah, no como no dicen esa historia a las niños. So, eso no es que aprenden en la escuela. En México, ¿qué aprendes en la escuela? Como en las clases de historia, te dicen que, oh, Texas y California, esos eran partes de México antes. ¿Así te como enseñan? sí, te enseñan eso en México, en la historia de México está, hay una clase que se llama Ciencias Sociales. Y ahí te enseñan, ahí está la historia que de esa parte era de México, que el presidente de México vendió las tierras y todo eso, te enseñan en la escuela, la historia. Y está, cuando vas como en sexto de la primaria, ya te Ujú. empiezan a enseñar esas cosas, que todas esas tierras eran México. ¿Crees que aprendiendo la historia como real o como de ese perspectivo te ayuda cuando estás aquí y la gente te quieren como maltratar porque sabes like el verdad? Ah, pues a veces he pensado que nosotros como somos mexicanos y como vivimos aquí y pensamos que esa era como de México y hay gente que se enoja porque no, dice ya, esta era en el pasado, ahorita ya es de Estados Unidos y ya tienes que hablar inglés porque en el pasado era México, pero ya no es, ahorita ya es de Estados Unidos y siempre la gente está tratando de que era en el pasado y como ya es Estados Unidos, tienen que estés hablando en inglés aquí porque ya estás aquí. ¿Sientes que cuando todos dicen eso, que tú mismo ya como, like you question what you know, si quién es como right, who's right, Ya, a o veces te nada más pones a, crees que, a pensar que quién tiene la razón. ujú. Ya, Well, nada más porque sé que yo nací aquí y it's bad, pero yo no sabía que Texas y California eran partes de México antes, hasta ajá, como the last few years que like I learned that. ajá. So that's bad and crazy, porque todo el tiempo yo creía que nada más, oh, no sabía, I guess, the La history. historia, Yeah, ¿no sabías la historia? yeah. Yo Y sí sabía desde que era niño cuando iba a la escuela, pues cuando íbamos en sexto, ya nos enseñaban la historia y cuando íbamos a la primaria y en la secundaria, en todos los años, nos estaban hablando de las guerras, nos hablaban de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en la escuela, ¿no? Que se va a hacer la Tercera Guerra Mundial y que Estados Unidos y México van a volver a pelear y los maestros en la escuela diciéndonos, hablándonos que no sabían cuándo, que pero iba a haber una Tercera Guerra Mundial, que porque México iba a pelear por sus tierras que perdió también, pero quién sabe. creo que en todos los Eso nos países decían los las maestros en escuelas la hacen escuela. eso, que nada más enseñan la historia de su lado, like from their view. ¿Qué crees que Ya, debemos hacer? ¿O podemos hacer algo para que todas las escuelas en el mundo como, show all of the sides of the story? ¿O crees que nunca vamos a hacer eso? pues, sabes cómo los gobiernos, los líderes de cada gobierno siempre piensan diferente, como ahorita, ya ves cómo está el conflicto de Rusia con Ucrania y cómo Estados Unidos está ya queriendo ayudar. Y como los líderes de todas las naciones, yo pienso que debe de ser como libre. Sabes, como para venir a Estados Unidos es el único país que te pide una visa para entrar. Tú puedes ir a Francia, a Italia, a España, a México, y nomás puedes llevar tu pasaporte y te dejan ah,
entrar a cualquier país que tú quieras ir, puedes ir, no necesitas nada más tu pasaporte. Entonces, para venir a Estados Unidos es el único país que te pide una visa. Entonces, ahí como que, pues, está como de pensarse que nunca creo que los líderes grandes de todas las naciones que puedan hacer algo como para que la gente, como para que se acabe el racismo que a veces hay de otros países. ¿Sabes? Como los gringos a veces no quieren a los morenos, a los mexicanos, siempre los discriminan. Y pues no sé, yo creo que eso nunca se va a acabar, siempre va a estar así. Y como ya ves que hay mucha gente tratándose de venir de otros países, de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, de China, de otros países, quieren venir aquí a Estados Unidos. Entonces, toda la gente de todos los países que vienen, pues ya lo están discriminando. No, ya no vengan, quédense en sus países, ya aquí hay muchos ilegales, ya no quieren más. Entonces, Ujú. no creo que nunca se va a acabar la discriminación. ¿Y tú cómo describirías tu etnia? ¿Cómo? Tu etnia, like, ¿sabes cuando vas al doctor y tienes que firmar las papeles y te dice, like, race and ethnicity? Ajá. What would you say you are? No, no te entiendo esa pregunta, no sé cómo. Como dice white, Asian slash American Indian, black, or Ajá. Hispanic. Hispanic. Yo Hispanic. le pongo Hispanic. Y porque hay dos preguntas, ¿te Ajá. confundas cuando dice como Hispanic y como qué más voy a decir o pones algo más como like Mexican? No te escucho, creo que se enfrió o it froze. Hello. ¿Me puedes escuchar? Hello.